Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Gamañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 6 de marzo de 2019 en este episodio que es el número 84 de misderechos.club y lo vamos a dedicar a hablar hoy sobre la pérdida de visión. Y antes de entrar en materia, como ya sabéis, os voy a pedir, como en cada episodio, que os suscribáis a nuestra lista de correo. Ya lo sabéis, podéis entrar en nuestra página web, en misderechos.club, y ahí tenéis un cajetín de suscripción en el que, poniendo vuestro nombre y vuestro correo electrónico, entraréis en esta lista que de forma totalmente gratuita os va a informar de todos los podcasts que vamos haciendo. Igualmente nos podéis seguir en Facebook, podéis entrar en este caso a la página de Facebook, misderechos.club, donde hay más de 450 personas. Y también entrar en el grupo privado. Si entráis en el grupo misderechos.club en Facebook, podéis encontrar una comunidad de más de 300 personas con la que compartir vuestras experiencias. También recordaros que tenemos un canal de YouTube, se llama en este caso Mis Derechos Club. Ahí hay más de 230 suscriptores y que nos podéis seguir en estos podcasts a través de iVoox y de iTunes, donde también tenemos unas comunidades grandes. Así que, si os parece, vamos ya a empezar este episodio a hablar sobre la pérdida de visión. Bien, y para hablar sobre la pérdida de visión, primero lo que os quería comentar es que ya hablamos en un episodio específico, en el número 47 de misderechos.club, estuvimos ya hablando sobre el glaucoma, esta enfermedad que es relacionada con la visión y que provoca pérdida de visión de forma repentina y que no la vamos a desarrollar hoy, evidentemente, y os lo dirijo ya al número 47 que tenéis ahí. También recordaros que en este caso podéis escuchar también el episodio número 73 de la doctora Arrondo, y en este caso ya os digo también que en este episodio es el 73, de la doctora Arrondo, en el que se habla sobre el glaucoma. Recomendable también que podáis, en este caso, escuchar este episodio que se habla con más abundamiento en esa enfermedad. Bien, y hoy quiero hablaros de otras enfermedades, de forma genérica. Las vamos a tratar de forma individual, igual que hicimos con el glaucoma, pero hoy queríamos dedicar el episodio a hablar sobre la pérdida de visión en general, porque muchas de las personas que sois seguidoras del podcast nos habéis preguntado sobre esta cuestión. Enfermedades que provoquen la pérdida de visión, que puedan dar lugares a solicitar algún tipo de derecho, ya sea por discapacidad, incapacidad, dependencia, etcétera. Son, además del glaucoma que ya vimos, como os he dicho, son otras 6 más, aunque puede haber alguna más, insisto. Son, en este caso, la retinopatía diabética, esta retinopatía, esta afectación de la retina derivada, secundaria al padecer diabetes. También está la neuropatía óptica, o neuropatía óptica isquémica, que se llama, que es una enfermedad que afecta al nervio óptico ocular. La miopía magna, el desprendimiento de retina, la degeneración macular asociada a la edad, lo que se conoce como DMAE, estas siglas, y por último los queratoconos complicados también pueden provocar pérdida de visión. Las limitaciones funcionales básicamente que se provocan por estas enfermedades son la pérdida de visión, lo que se llama la agudeza visual, y también pueden haber una pérdida del campo visual, de campimetría que se llama. Esta prueba para ver el campo visual. Bien, vamos con las causas de estas enfermedades que os he avanzado de forma genérica, y tendríamos que las causas son, de la retinopatía diabética es sencillo, el hecho de padecer diabetes puede provocar esta afectación, esta enfermedad que afecta a la retina, y esta afectación de la retina puede provocar una disminución de la agudeza visual importante, hasta incluso llegar a lo que se conoce como la ceguera legal, es decir,
ver menos del 5% en cada ojo de forma bilateral. También tenemos, siguiendo el orden que os he expuesto antes, tenemos la neuropatía óptica, que es derivada de la desmielización del nervio óptico. El nervio óptico conecta el ojo con nuestro cerebro para procesar esas imágenes, y en ese sentido, si este cable, haciendo un símil, ¿no? Si fuera como un cable que va hacia el cerebro, si este cable se queda un poco pelado, es decir, el nervio se toca un poco y se va pelando un poco, pues se produce esa desmielización, esa pérdida de mielina que puede provocar esta pérdida de visión. Está asociada, entre otras enfermedades, por ejemplo, también a la esclerosis múltiple y en general a enfermedades neurológicas de carácter desmielizante. Puede ser también un proceso agudo por alguna electrocución, por ejemplo, puede darse estas causas y bueno, todas esas cosas que puedan ser derivadas de, insisto, este proceso de desmielización. Luego tenemos la miopía magna, que esto pues es cuando una miopía pues va a mayores y acaba haciendo pues muy grande, ¿no? Magna ya lo dice la propia palabra, que es grande. Luego también tenemos el desprendimiento de retina, cuyas causas pues son normalmente cuando se produce un desgarro o una perforación en la retina, ya sea por a lo mejor un traumatismo o por una inflamación grave de carácter crónico. En cuanto a la degeneración macular asociada a la edad, también pues aquí se produce normalmente, como ya lo define el propio nombre de la enfermedad, pues es un factor de riesgo es la edad. Después tenemos otros factores de riesgo como puede ser la predisposición genética, es decir, si nuestros familiares, nuestros antepasados han tenido esta enfermedad, pues tenemos una probabilidad de tenerlo también mayor. Y luego pues los hábitos, ¿no? Evidentemente, aquellas personas que tengan hipertensión arterial o hipertensión ocular, pues tienen más propensión a poder padecer este tipo de enfermedad, y los malos hábitos, pues alimentarios, de tóxicos, el tabaco, etcétera, pues hacen que podamos acabar padeciendo degeneración macular asociada a la edad. También tenemos por último los queratoconos, que esta es una enfermedad que únicamente en los casos complicados pueden provocar ceguera, ¿no? Pero que también sería una predisposición genética, el hecho de un rascado crónico de los ojos o la exposición a los rayos ultravioletas que pueden provocar esta enfermedad. En cuanto al tema de los diagnósticos, ¿cómo se llega al diagnóstico de estas enfermedades que hemos comentado? Son muchísimas, Tenemos la suerte de que los oftalmólogos tienen muchísimas pruebas para poder hacernos en relación a llegar a un diagnóstico. Tenemos pues, pruebas de carácter de test que pueden hacernos, ¿no? Que serían dentro de la optometría. Pues hay muchísimas pruebas, el test de agudeza visual, pues hay una infinidad de pruebas, fondos de ojo, luego también campimetrías para ver cuál es el ángulo de visión que tenemos, qué partes, ¿no? de los cuadrantes del ojo podemos tener afectada, etc. Luego potenciales evocados, que sirven un poco para ver esa respuesta a nivel eléctrica que tenemos entre el ojo y el cerebro. Los potenciales evocados servirían en este caso para ver un poco lo que hemos hablado de la neuropatía óptica isquémica, ¿no? Y luego también pruebas de imagen. Aquí hay muchísimas, ecografías, resonancias magnéticas, etc. Es decir, si lo buscáis un poco en internet veréis que las pruebas son muchísimas las que hay y las que cuentan los oftalmólogos para poder diagnosticar y precisar los tratamientos. Y además de ello también los tratamientos que ahora veremos son muchísimos. Ha avanzado muchísimo la medicina a nivel de la oftalmología, es uno de los campos más avanzados, y en este sentido pues son muchos los tratamientos que se pueden someter en este caso los pacientes. Bien, y entonces siguiendo el mismo orden que hemos expuesto, tanto en la definición de estas enfermedades muy somera, porque insisto que las trataremos más adelante en otros episodios, y los diagnósticos, vamos al tratamiento. La retinopatía diabética se puede tratar con cirugía láser y también con una prueba que se llama vitrectomía. La neuropatía óptica no tiene curación y lo que se hace es tratar en momentos agudos, es decir, normalmente estos momentos agudos es una inflamación, siempre os lo he explicado, cuando tenemos una neuritis, ¿no? Es que hay una inflamación y se trata normalmente ese proceso agudo con corticoides para hacer que no haya una pérdida de visión que pueda ser progresiva. Se puede recuperar la visión en ese momento, pero se intenta siempre dar fármacos, porque si no se da, la mayoría de pacientes que no han sido sometidos a tratamiento después pierden de forma definitiva esa capacidad de visión. La miopía magna, desgraciadamente, tampoco tiene tratamiento específico, y lo que se hace es intentar ir solventando los problemas que le puedan surgir a la persona que padece miopía magna.
En cuanto al desprendimiento de retina también, hemos de tener en cuenta que para un desprendimiento de retina existe la cirugía, hay una cirugía que se llama retinopexia y también la posibilidad de la vitrectomía, igual que en la retinopatía diabética. Para la degeneración macular asociada a la edad, tenemos la terapia fotodinámica y las inyecciones intravítreas que pueden servir con agentes antiangiogénicos. Estos son los agentes que nos sirven para mejorar en ese sentido el riego sanguíneo del corazón. Y por último, los queratoconos, pues aquí hay más pruebas, pero básicamente os sonarán a aquellas personas que padezcáis esto, pues la posibilidad del crosslink corneal y también el trasplante de córnea. Estas son las pruebas, hay muchísimas más, son las más famosas dentro de estas enfermedades, las que se practican con más frecuencia, pero hay muchísimos tratamientos. Si os decía antes que hay más de 50 tipos de pruebas para llegar a los diagnósticos y para ver el alcance de la enfermedad, las cirugías y los tratamientos son muchísimos y cada vez son más y más efectivos, que es lo que se va buscando. Todos estos temas, insisto, vamos a buscar pues, profesionales para desarrollar estas enfermedades en concreto y en cuanto lo tengamos lo expondremos y lo hablaremos de forma más calmada, como tuvimos el placer y el lujo de contar con la doctora Rondo para que nos explicara el tema del glaucoma. Así que voy a pasar a hablar sobre las limitaciones principales que existen y cómo se valora los grados y el derecho en ese sentido para solicitar una discapacidad, una incapacidad permanente, un grado de dependencia, etc. Bien. Para la agudeza visual, aquí lo que usamos es una escala que se llama escala de Becker. Esta escala de Becker sirve en este sentido para valorar la agudeza visual teniendo en cuenta los dos ojos. Siempre se valora de forma bilateral. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. En esta escala lo que nos dice es una puntuación. Si esta puntuación nos da entre 24 y 36%, tendremos derecho a una incapacidad parcial para nuestro trabajo si se requiere un uso pues, intensivo de la visión en nuestro trabajo. Si tenemos un porcentaje entre el 37 y el 50%, podemos tener derecho a una incapacidad total si nuestra profesión habitual requiere del uso de la visión o la visión binocular. Por ejemplo, en los conductores, ¿no?, de profesionales, pues si no tienen visión binocular, pues binocular tienen derecho a poder tener una incapacidad permanente. Y por último hay la incapacidad permanente absoluta, que aquellas puntuaciones de la escala de Becker que sean superiores al 50%, pues tienen derecho a solicitar una incapacidad permanente absoluta. Bien, vamos a ver. Luego tenemos lo que sería la gran invalidez también, que estaríamos hablando de cuando estamos en puntuaciones superiores a 85 puntos. Vamos a verlo ahora, cómo funciona esto. Os voy a poner un ejemplo, esta escala de Becker lo podéis buscar por internet y hay una imagen que es como un cuadro y en este cuadro lo que veis es la visión del ojo sano con respecto al ojo menos sano, al ojo que está peor. Por ejemplo, si yo tengo un ojo que está peor, que tiene una agudeza del 100%, la visión es de 1 en el ojo sano y en el ojo que tengo peor prácticamente veo muy poco, un 10%, tendré derecho a una incapacidad permanente parcial. Es decir, si veo en un ojo 100% bien y en el otro un 10%, estaría en el límite porque serían 24 puntos para poder solicitar una incapacidad permanente parcial, en el límite inferior. Si tengo, por ejemplo, una visión binocular de un 20% en cada ojo, estaría en una incapacidad absoluta. Si miramos la escala de Becker, un 20% en un ojo y un 20% en el otro nos da 52 puntos y como es superior a 50 se entiende que eso es una incapacidad permanente absoluta. Hay sentencias también que con 0,2, 0,3 reconocen la absoluta también, pero lo habitual es que con un 20% bilateral se reconozca una incapacidad absoluta. Y la total, ya digo, los límites normalmente están más o menos, los valores de 37 puntos nos están hablando de un 0,4 y 0,2 en un ojo. También nos están hablando de pues visión pues monocular, es decir, que no veamos con uno de los dos ojos y en uno no vemos prácticamente nada y en el otro vemos un 90-80%, también se nos va a reconocer, etcétera. ¿Vale? Esto es importante que se tenga en cuenta. Hemos de tener en cuenta en cuanto a la agudeza visual algo que es muy importante y es que esta agudeza visual sea con corrección. En el informe del oftalmólogo os puede poner la agudeza visual con corrección, que es decir CC,
o agudeza visual sin corrección, AVSC. Tiene que poner con corrección, que eso quiere decir que te has hecho esta prueba, este test con lentes, que te has puesto unas gafas, ¿vale? Porque si no, sin corrección no es la valoración. Podemos tener una agudeza visual baja sin corrección, pero que mejore con corrección. Por lo tanto, se tiene que hacer la prueba con corrección. Esto en relación a lo que es la agudeza visual. Es bastante interesante que sepáis esto porque es el criterio que se utiliza en los juzgados. Y luego tenemos otro de las circunstancias que se deben valorar en problemas de visión, que puede ser que a lo mejor no lleguemos a tener unos problemas de visión tan grandes, pero de agudeza visual, es decir, de la nitidez conforme nosotros vemos, y otro que sea el campo visual, es decir, cuál es la visión que tenemos periférica. Puede ser que de un ojo no tengamos la visión periférica, que puede ser también, por ejemplo, que tengamos lo que se llama la visión en escopeta, es decir, que solo veamos el centro de la imagen y el contorno no lo veamos, o al revés, no ver el centro de la imagen y ver el contorno. Entonces, depende del campo visual que tengamos, pues podremos o no, en este sentido, tener una incapacidad. ¿Qué es lo que se mide aquí? El campo visual representa pues, lo que se percibe el ojo, ¿no? Y el 90%, o sea, 90 grados tenemos en el lado temporal, 60 por el lado nasal, ¿de acuerdo? Y luego tenemos 70 por los lados superior e inferior, ¿de acuerdo? Entonces, cuando conservamos un 30 grados de la vista central, que es lo que se considera normal, lo que es centrado, puedes hacer la mayoría de trabajos. Pero luego hay trabajos que exigen mucha precisión visual, que puede ser que tengamos una incapacidad total para esos trabajos. Por ejemplo, pilotos de aviación, policías, bomberos, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas personas que tienen altos requerimientos visuales, incluidos trabajos de precisión, como puede ser un joyero, por ejemplo, o un científico que esté siempre con microscopios, etcétera, pues en estos casos, pues ya sea por el riesgo propio o por el riesgo ajeno, se reconoce una incapacidad total para esa profesión habitual. Aunque la agudeza visual sea superior y por la escala de Becker no entre. Por lo tanto, esto del campo visual es muy, pero que muy importante. Y luego os quería hablar de otra sintomatología que es la fotofobia, que es esa sensibilidad a la luz, que esto también ha dado lugar a algún caso de una incapacidad permanente y de grado de discapacidad también. La fotofobia no es tanto una enfermedad en sí, sino es una sintomatología, y lo que se tiene que buscar es cuál es la enfermedad que nos provoca esta fotofobia. Normalmente lo pueden padecer también personas que tengan los ojos más claros y demás, y es que tenemos sensibilidad a la luz. Se pueden percibir destellos, puede provocar dolor en los ojos, malestar, etc. Entonces, por este motivo, asociado con otros evidentemente también, porque se tiene una patología ocular, oftalmológica de base, pues se puede también tener derecho a una incapacidad permanente o a una discapacidad. Y esto es todo lo que os quería comentar. Me he dejado, creo, anteriormente, perdón, que la gran invalidez, es decir, para tener derecho a la gran invalidez por la agudeza visual, ahí tenemos que tener un 0,5 en cada ojo. Si tienes un 0,5 o menos de agudeza visual, esto quiere decir, si tienes menos del 5% de visión con corrección en cada ojo, estarás en situación para solicitar una gran invalidez. Bien, muchísimas gracias a todos. Desearos que tengáis un feliz miércoles y que sepáis que la semana que viene vamos a tener aquí en este podcast al doctor Moreso para hablarnos del trasplante del riñón. Y el miércoles, esto lo haremos el martes de la semana que viene, y el miércoles hablaremos sobre una enfermedad psiquiátrica, que nos lo habíais pedido bastante también, y es el TLP, el trastorno límite de la personalidad. Hablaremos de esta enfermedad y también del trasplante de riñón con el doctor Moreso. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz miércoles.